Estamos aquí una semana más con una nueva entrada en el canal y esta semana, al igual que la pasada, dejamos un poco de lado el sector o los sectoriales para centrarnos en conceptos básicos a la hora de invertir o de tener una gestión activa de lo que es la cartera de inversiones. La semana pasada os dejaba un vídeo de cómo invertir, qué valores seleccionar y cómo detectar las tendencias y hoy me voy a centrar un poco en la hora de formar una cartera, qué activos puedo incorporar o un poco cuál es el proceso que yo sigo para incorporar los activos en cartera y tener pues al final un mix de empresas que me aporte una rentabilidad superior a los índices. Esto ya os dije en el anterior vídeo, no es una forma sencilla y muchas veces incluso inversores muy expertos, incluso en algunos periodos de tiempo me pasa a mí y a prácticamente todos los inversores, los índices lo hacen incluso mejor que la propia cartera. Pero al final esto es un trabajo de largo plazo y sí que cuando analizamos periodos, ya os digo, podemos tener algún momento que lo hacemos peor, pero la intención es que el funcionamiento de la cartera sea mejor que el de los propios índices. Si no, estamos perdiendo por un lado dinero y por otro lado tiempo, pudiendo disfrutar pues de terrazas, de playas y de cervecitas ahora que viene el calor. Entrando en materia, primera regla importante a la hora de conformar una cartera, no volverse loco con esas pantallas que veis en redes, con quesos, con miles de porciones, con múltiples valores, porque al final eso es replicar los propios índices y acumular una serie enorme de costes de gestión. Entonces, si vamos a hacer una cartera, lo que principalmente debemos evitar, ¿no? Tener una cartera con miles de divisiones. ¿Cuál es el porcentaje o cuál es el número de valores interesante a tener en cartera? Pues yo, en mi caso, lo que suelo tener, y es difícil de conseguir, es tener una cartera de unos 10 valores, sería lo ideal, 10-12 valores. En mi caso hay veces que me he ido hasta 15-17 valores si tengo alguna pequeña apuesta mucho más peligrosa y mucho más donde no quiero poner tantos huevos en el canal. Aquí lo importante es, pues bueno, tener esos valores bien analizados, bien seleccionados. Como os dije la semana pasada, empresas de fuerte crecimiento o de una tendencia de resultados muy interesante, de crecimiento de ventas, de crecimiento de cuota de mercado, de reducción de costes, ver que el beneficio va subiendo y que eso se muestre en el gráfico, como os decía. Una vez tengo esto seleccionado, pues ya os digo, buscar 10-15 valores dentro de cada uno de esos valores o de esos segmentos. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de diversificar no me vale meter 10 valores al tuntún y un poco, aunque sean todos buenos, pues tener un poco en cuenta esa diversificación. Ahora el mercado está valorando de forma muy positiva sector de semiconductores y eso, pues diversificar una cartera con AMD, con Micron, con Nvidia, eso al final es comprar 3 valores o 4 valores distintos pero que realmente se comportan de una forma muy parecida. Debemos de tener en cuenta sectores importantes de crecimiento e intentar buscar dentro de cada uno de estos sectores los valores que lo hacen mejor que el mercado. Sectores de crecimiento, los que yo valoro mucho en mi cartera, pues sectores que lo hacen muy bien a largo plazo, es la, los semiconductores, como hablábamos, todo parte de tecnología. Me gusta mucho el sector energía renovable, energía nuclear, que lo está haciendo muy bien. Me gusta el sector consumo no cíclico. Me gusta mucho sectores de alimentación y bebidas. Me gusta mucho
automoción, todo lo que va ligado al vehículo eléctrico, sector lujo. No todos ellos están en muy buen momento de entrada en estos momentos. Por ejemplo, el sector lujo lleva pues un par de años haciéndolo mucho peor que el mercado, entonces ahora es un segmento a no incorporar, pero sí que son sectores que uno debe de tener en el radar para en el momento que el movimiento gira, pues poder estar vinculados a él. Sector farmas lo hemos visto durante pues el último año, llevaba prácticamente de 2022-2023 que no hacía nada, incluso prácticamente estaba bajando y tuvo recientemente un impulso muy importante que ha tenido un impacto muy positivo dentro de las carteras y ahora pues bueno, vemos que ahí el sector ahora está saliendo dinero, teniendo menor reacción porque lo está captando todo sector de semiconductores, como os decía. Otra área que también me gusta mucho, sector asegurador, no es lo mismo que el sector financiero es más cíclico y ahí sí que podemos tener algún tipo de periodo bastante bajista. De hecho, si veis gráficos de algún banco, por ejemplo, vamos a ver por ver algún gráfico, Banco Santander, Banco Español, vemos que si nos vamos a periodos de muy largo plazo, vamos a verlo en gráficos semanales, vemos que prácticamente el sector entre el año 98, a ver que dibujemos por aquí un cuadro, prácticamente entre el año 98 y el año 2025 prácticamente no hizo nada. Este sector, pues lógicamente son sectores que no deben de estar a largo plazo en cartera, sí que buscar pequeñas apuestas o pequeños movimientos, pero que a largo plazo en cartera no tienen este especial sentido. ¿Cuándo tienen sentido? Pues bueno, a partir de finales de 2022 hemos visto que prácticamente ha duplicado. Esto es un valor que tiene un crecimiento importante y que ha funcionado muy bien para operaciones de corto plazo, pero a largo plazo pues quizá no tenga especial sentido. Luego también, ¿cómo conformar carteras? Pues estamos viendo, teníamos aquí en pantalla el sector o el índice americano por excelencia, el sector del SP500, ¿no? Que agrupa las principales empresas del mercado. Esto es un poco el posicionamiento neutral, como os digo, de todo lo que de todo lo que puede ser una cartera de inversiones, ¿no? Un objetivo mínimo a batir, un SP500, un MSCI Global, un índice europeo, como pudiera ser un Eurostoxx o un DAX, pero sí que al final, pues por los mercados, el sector americano es el que más representa y el que más impacto tiene. Aquí, pues bueno, una vez tenemos en mente esto y un poco el tamaño de esas posiciones a invertir en 10-15 posiciones, pongamos que nos sale un tamaño de 1000, ¿no? Si tenemos especialmente convicción en una empresa o en un valor, pensamos que lo puede hacer muy bien. Yo en mi caso lo que hago es doblar posición. Si mi posición neutral es 1000, busco una posición que me lleva a 2000 y de ahí intento no rebasar la ponderación. Lo mismo por el lado contrario, si intento hacer algún tipo de apuesta más puntual en sectores cíclicos, como veíamos anteriormente, la banca, o sectores de computación cuántica, como he hecho recientemente un par de incorporaciones en Rigetti y en D-Wave, pues ahí sí que tener una exposición un poco más pequeña porque son valores mucho más volátiles. Entonces, cuando tenemos eso claro, pues podemos valorar empresas y posicionamientos. Por ejemplo, si yo quiero una cartera mucho más agresiva que el índice, pues puedo incorporar un valor como es el caso de Nvidia. Aquí vemos Nvidia en los últimos, bueno, aquí lo vemos los últimos 10 años, ¿no? Prácticamente frente al Standard Poor's, vemos que está aquí bajo, que prácticamente no ha hecho nada, mientras el valor ha hecho un 35.000% de rentabilidad. Esto si lo vemos en más corto plazo, pues bueno, vemos que el valor, a ver si podemos limpiar pantalla, aquí tenemos.
con el índice limpio. Aquí vemos cómo pues prácticamente en el último año vemos que el comportamiento de Nvidia, mientras ha hecho un 57%, prácticamente ha duplicado la rentabilidad de lo que ha sido el SP500 en este periodo, ¿no? Desde diciembre de 2024, en este último año y medio. Valor un poco más defensivo, pues por ejemplo podemos ver Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es un ejemplo de valor defensivo. En este caso, pues bueno, Coca-Cola también lo ha hecho muy bien, una rentabilidad de un 33%, aunque sí que en este periodo vemos como su movimiento, su evolución es mucho más plana, ¿no? Cae menos cuando todo el mercado cae, como fue en abril del 2025 con el tema de los aranceles, el valor prácticamente ni se enteró de eso, pero en el largo plazo es un valor mucho más tranquilo. Aquí, cómo comportarnos si nuestra cartera o nuestro perfil de inversor es un perfil mucho más arriesgado que la media del mercado, pues posiblemente Coca-Cola tendremos menos peso que en Nvidia, pero sí que en Nvidia, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener momentos de caídas del menos 30% en este periodo. Esto en Coca-Cola pues no lo hemos visto. Ya os digo, en función de cómo sea mi sesgo y también muchas veces en función del tamaño de mi cartera, si yo tengo una cartera pequeña, pues posiblemente hago unas asunciones de riesgo mucho mayores con el fin de intentar capturar más rentabilidad en menos tiempo. Esto también es peligroso, mucha gente se va a inversiones apalancadas y eso a la larga, también lo comento como experiencia, a la larga estar apalancado suele traer malos resultados. Entonces, pues bueno, aquí vemos cómo en estos casos, pues en valores donde podrían estar en mi cartera, yo no estoy expuesto en Nvidia, pero por ejemplo, muy ligado al sector, sí que tengo AMD, por ejemplo. AMD, pues bueno, aquí veis la evolución del valor en el último año. AMD ha hecho una rentabilidad del 293% frente a Nvidia que ha hecho un 57%, Coca-Cola un 32%. Aquí, ¿qué es lo importante? A ver, espera que quitamos Nvidia y ponemos otra vez el SPX. Aquí si vemos la rentabilidad de ambos, ¿no? Pues estamos viendo Coca-Cola, SPX y AMD. En mi caso, pues bueno, AMD lo he tenido en cartera pues prácticamente desde que activara este rango lateral que tenemos aquí dibujado. He multiplicado prácticamente por 3. Salí de parte de la posición, pues no recuerdo exactamente, en abril, mayo, cuando recuperó por aquí, por esta zona. Bueno, sí que es cierto que ya empezaba a ponderar mucho en mi cartera, ya representaba más de ese doble de la posición neutral que os comentaba. Entonces, pues bueno, ya por exposición reducí quitar riesgo a la cartera a un único título, quité parte de la posición ahí. Entonces, pues bueno, un poco valorar empresas o inversores tipo Warren Buffett tienen una exposición en Coca-Cola importante, mucho más importante que la que tendría yo y ellos tienen más exposición. ¿Por qué? Porque al final cuando gestionas carteras de mucho patrimonio, el nivel de volatilidad del activo es importante también tenerlo controlado a raya. Y además dentro de este porcentaje, pues también os digo, como os decía, tenéis que tener controlada o podéis tener parte del aposicionamiento en activos de mucho riesgo, en activos de mucho beta, que es lo que denomino yo un poco apuestas de inversión. Yo en apuestas como mucho dejo entre un 5 y un 10% de la posición total de mi cartera. En este momento, apuestas tengo dos apuestas, realmente una porque tengo exposición a criptoactivos y esa es la que más diversificado tengo, la que más posicionamiento tengo, como es en Coinbase, en Zipper Mining, en Coinbase, en Cipher, en B2B y en Clean Scanner.
Aquí tengo tres posiciones, pero realmente entre las tres harían una posición. Esas 1000 que os digo lo tengo dividido en tres posiciones más Coinbase, que es la que me ha dado mucho crecimiento y que se ha pasado de ser una exposición especulativa en mi cartera a una posición ya de cierto anclaje de cara a los próximos años. Un poco parecido también lo que me ha pasado con Oglo, ¿no? Oglo lo tenía en cartera, entró como una apuesta tras una ruptura de objetivo tras una ruptura de objetivo alcista, como fue este rango lateral. Aquí, pues bueno, cuando activó ese objetivo entró en mi cartera y bueno, a medida que fue creciendo, pues salió la mitad prácticamente para no perder la posición que ya tenía en beneficios, y la otra mitad, pues habéis visto que el retroceso ha sido importante y prácticamente ha vuelto a los niveles iniciales que cuando la compré. Es que aquí, bueno, como ya vendí prácticamente todo lo que habría, prácticamente la mitad de mi posición, que es más de lo que había comprado, pues aquí ya no voy a perder dinero, aunque la empresa incluso llegará a valer cero. Entonces, este tipo de operaciones pues son las que pueden entrar como apuesta y pueden acabar en movimiento especulativo importantes. Lo mismo que os he comentado en sector computación cuántica, que he incorporado dos pequeñas posiciones. Por mi parte, bueno, esto es un poco lo que os quería comentar. Iremos desarrollando estos comentarios y estos vídeos de cara a la formación de carteras o estrategias de inversión. Si veo que son de interés, cualquier cuestión me la preguntáis en el enlace del vídeo o en el canal de Twitter en Inversor Balance 1, que por ahí me podéis seguir y ahí podéis preguntarme cualquier cosa por privado o en abierto, como queráis, y desde ahí pues bueno, iremos desarrollando algún tipo de vídeo para explicar dudas posibles y aclarar todas estas cosas que os he comentado. Por mi parte es todo. Darle like, suscribiros al canal si no os queréis perder nada, y hasta la próxima semana o próxima noticia importante que podamos tener, como pueda ser publicación de algún tipo de resultado. Muchas gracias y buen fin de semana a todos.